Ya estamos dentro y no estoy compartiendo pantalla, así que voy a volver a compartir pantalla. Muy bien, pues nada, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar ya de esta temporada 2026, que habíamos tenido un descanso desde noviembre. Y venimos con un webinar bastante interesante, con bastantes caras, como estáis viendo por aquí, que nos van a acompañar. Vamos a hablar de los CAEs, que están sonando mucho últimamente, de los certificados de ahorro energético, y os vamos a intentar pues dar las claves y contaros las novedades de lo que hay. Y además tenemos algo muy interesante, dos casos reales, dos clientes que están aquí acompañándonos y os van a contar de qué va esto de los CAEs, para que veáis que realmente es muy sencillo y se puede obtener un beneficio muy interesante. Vamos a presentar a todos los ponentes que tenemos hoy, que normalmente somos 2 o 3, hoy somos un montón y estoy encantado. Por un lado tenemos a Adrià, que nos acompaña de Certex, viene de Certex. Por otro lado tenemos a Joaquín de Axoil. Nos acompaña también Joel de Grupo Transfam, uno de nuestros clientes. Nos acompaña también José Luis de Transnava, otro de nuestros clientes. Y por la parte de Webfleet estamos Miriam, mi compañera responsable de estrategia e implementación de CAE en Iberia, que es una experta en CAEs impresionante. Y yo, que voy a hacer un poquito aquí de regidor esta vez, ingeniero de ventas de Webfleet, que los que vengáis a estos webinars, pues ya me conocéis. Compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la mañana? Muy bien. Bien. Vale, pues una explicación que suelo hacer siempre. Todos los asistentes al webinar, los que estáis escuchándonos y viéndonos, no podéis hablar, tenéis el micrófono muteado, pero tenéis esta ventanita en el programa que estáis utilizando, en GoToWebinar, y en este icono de aquí, el interrogante, podéis dejarnos vuestras preguntas a lo largo del webinar, pero las responderemos al final. O sea, al final tenemos una ronda de preguntas. Hoy hemos reservado bastante tiempo, entendemos que seguramente haya muchas dudas, y al final pues las iremos respondiendo, ¿vale? Y nada, Miriam, si nos cuentas la agenda de hoy que tenemos, por favor. Sí. Como veis, tenemos una agenda, la verdad, que bastante concentrada y diversa, sobre todo en la parte de CAES. En el primer bloque veremos, pues tanto con Adrià como con Joaquín, los certificados de ahorro de eficiencia, la visión general, el marco regulatorio, el funcionamiento y las fichas de transporte. Después pasaremos a ver en el segundo bloque tanto los casos reales como con Joel como con José Luis, en cuanto a flota pesada y flota ligera. Y por último veremos la telemática, la telemetría certificada para demostrar este ahorro. Muy bien. Pues antes de dar paso a Adrià y a Joaquín, que nos cuenten toda su parte de cómo funciona esto de los CAEs, queremos lanzaros una encuesta, queremos lanzaros una pregunta que voy a lanzar ya. Y la veréis ahora en pantalla y nos podéis responder haciendo clic en lo que vais a ver en pantalla. La pregunta es la siguiente: ¿qué nivel de conocimiento tienes en este momento sobre los CAEs? Ahí la podéis ver en pantalla. ¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre los CAE en este momento? Nunca he escuchado hablar de los CAE. Sé algo, pero no tengo claro cómo funciona. Conozco la teoría, pero todavía no hemos solicitado los CAE y estamos gestionándolo ya o ya lo hemos gestionado. ¿Vale? Pues os dejo ahí unos segundos para que ya van entrando bastantes respuestas. Muy bien. Vamos a darle un poquito más de tiempo para que los asistentes puedan responder. Y creo que soy el único que está viendo cómo avanzan las barritas, pero está todo como muy... De las 4 respuestas, todo muy equitativo. Vale, le doy 5 segundos más y finalizo la encuesta. Vamos para allá. Voy a mostrar los resultados. Ahora deberían de estar viéndose en pantalla. Y como digo, no sé, Miriam, ¿qué opinas? Es todo bastante interesante. Y la mayoría de gente sabe algo, pero no tengo claro. Esperamos que lo aclaremos. Y no sé, Miriam, si tú quieres comentar algo. Bueno, no, pero veo, lo que más me sorprende es la parte de hace un tiempo hablábamos de quién no había escuchado los CAEs. Vemos que cada vez hay más conocimiento sobre los CAEs, con lo cual creo que este webinar nos va a sacar de duda y nos va a aportar mucho valor. Exacto. Y la verdad es que este webinar está enfocado para todos. O sea, para los que nunca han escuchado hablar de los CAE, como para los que ya conocen bastante, incluso lo están ya tramitando. A todos os va a ayudar. Vale, pues vamos a seguir avanzando. Y bien, ahora viene la parte donde Adrià y Joaquín pues nos van a contar su parte. Todo vuestro, Joaquín. Creo que era. Sí. Sí,
Buenos días. Lo primero, bueno, Buenos días. agradeceros el encuentro, el webinar y la oportunidad de profundizar un poco más, a ver si podemos acabar el webinar con la encuesta y el conocimiento de todos los participantes y que se lleven mayor detalle de cómo funciona. Mi nombre es Joaquín, soy director técnico en Axoil y gestionamos CAEs como sujetos obligados en el sistema, que a muchos de vosotros ya os debe sonar este tipo de concepto, que somos las empresas energéticas, tanto del sector del petróleo, energético y comercializadoras eléctricas y de gas, que participan y deben cumplir con unas obligaciones frente al Ministerio. Y estas obligaciones y la semilla de todo este asunto nace por allá por el 2014, con la Ley 18/2014, donde se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y dentro del ecosistema impositivo que las empresas energéticas, como he mencionado, debemos aportar a este fondo y que debemos cumplimentar con la legislación dentro de todos estos gravámenes, existe una partida que es para eficiencia energética y esta aportación al Fondo Nacional. Fundamentalmente el concepto es, vosotros que participáis del calentamiento global o de las emisiones, aportad a este fondo para que el Ministerio, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es quien gestiona este fondo nacional y su destino, puedan recoger todo este dinero y dinamizar con él planes de ayudas, subvenciones, PERTES de descarbonización, entre otros. Fundamentalmente hasta el momento, y en aquel momento, pues iba todo muy enfocado a la industria, porque era un sector, evidentemente, un gran participante y gran consumidor, es un sector gran consumidor de energía, a igualdad que incluso por debajo de las emisiones y del consumo energético que tiene el transporte. Pero bueno, era una vía sencilla para dinamizar todas estas ayudas por la diversidad y la cantidad de procesos a los cuales puede ir enfocado. Van pasando los años y el fundamento de estas ayudas era y es fundamentalmente aportar y cumplir con el Pacto Verde, entre otros compromisos que tenemos con Europa, en un primer hito que es 2030. Entonces, en 2014 empiezan a generar estos planes de ayuda y van pasando los años. Todo aquel que se haya enfrentado a una subvención conoce los plazos, tanto de tramitación como de cobro de las mismas y, evidentemente, pues el ritmo no era lo suficientemente acelerado como para poder cumplir a 2030 y el ritmo no era lo suficientemente ágil. Entonces, es ahí cuando comienzan a observar otros países, Inglaterra o Reino Unido, mejor dicho, Francia, Polonia, Italia, fundamentalmente Francia, donde existen unos sistemas de certificación, donde la empresa energética, en lugar de aportar económicamente a este fondo nacional, utiliza sus recursos económicos y en lugar de aportar económicamente directo al ministerio, busca medidas de ahorro llevadas a cabo por ellos mismos o por terceros en diferentes sectores, compra los ahorros, se convierten bajo un mecanismo que luego entraremos en detalle en certificados y directamente el sujeto obligado, la empresa energética, aporta estos certificados al ministerio en lugar de hacer una aportación económica. Fundamentalmente, bueno, y en resumidas cuentas, como os podéis dar cuenta, lo que están haciendo, lo que, digamos, el objetivo es las empresas energéticas estamos haciendo el trabajo de dinamizar estas medidas de ahorro que antes se canalizaban a través de la administración. Luego lo veremos en una diapositiva más adelante. ¿Cuál es la virtud del sistema? Pues, ¿y qué es la palanca que hace que los sujetos obligados queramos buscar estos ahorros, convertirlos en CAEs? Y por lo tanto, el principal motor dinamizador de todo esto, bueno, pues la aportación económica al Fondo Nacional, que tiene y lleva el nombre de equivalencia financiera, tiene un importe que es un techo y es un límite superior
si, por ejemplo, nosotros desde Axoil no queremos o no tenemos CAEs, puedo ir directamente al Fondo Nacional y pagar esa equivalencia financiera. Ahora bien, si soy capaz de ir y buscar empresas que dinamicen, que ejecuten medidas de ahorro energético, como la telemetría, que luego entraremos en detalle y es el objeto de este webinar, y estos ahorros, estos kilovatios hora, que ahora entraremos en la unidad, estén por debajo en su coste de lo que me cuesta aportar económicamente al ministerio, pues evidentemente las empresas energéticas tenemos un aliciente para ir a buscar estos ahorros, porque nos ahorramos un dinero respecto a la equivalencia financiera. Por lo tanto, esa es la motivación principal del sujeto obligado. Ahora bien, ¿cuál es el círculo virtuoso de todo esto? Además, pues el ahorrador, el que ejecuta, el promotor de la medida de ahorro, el que contrata la telemetría, por entrar un poco más en detalle, recibe una contraprestación económica de un intangible que hasta ahora no tenía valor, que es el ahorro energético. Con lo cual el retorno de la inversión que ha ejecutado es mucho menor. Perfecto. ¿Y cuál es el aliciente objetivo también de la administración como tercera pata en todo este ecosistema? Pues poder dinamizar de manera ágil, sencilla y con mucho menos recursos públicos, porque de alguna manera todo el sistema, todas las empresas del sector privado estamos trabajando para un mismo fin, con lo cual ellos con mucho menos recursos humanos y materiales pueden llegar a cumplir estos objetivos. Y se forma este círculo virtuoso donde todos ganamos en esta fórmula. Bien, este marco regulatorio de los CAEs, este sistema, entra en vigor el 26 de enero del 2023 y toda medida de ahorro que se haya contratado, en este caso, o instalado, toda telemetría que se haya instalado a partir de esa fecha, podría ser compatible con el sistema CAE. En el transporte, a día de hoy existen unas 5 fichas. Gracias por avanzar. Esto un poco viene a resumir lo que acabo de comentar y si quieres podemos saltar a la siguiente diapositiva. Como señalaba, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que a día de hoy sigue funcionando y hay unos aportes económicos mínimos que se siguen haciendo a este Fondo Nacional, dinamiza ayudas y son subvenciones. Luego el sistema CAE, como decimos, ya es una transacción que, como somos los sujetos obligados, empresas privadas, las que compramos el ahorro, no son fondos públicos. Es dinero que nosotros como obligados, en lugar de aportar directamente a la administración, la utilizamos para invertir y comprar ahorros al privado. Con lo cual los acuerdos son bilaterales, son privados y las condiciones son entre partes. No, es importante sobre todo no confundir con la subvención, aunque creo que a día de hoy este tema ya está bastante claro, en general todo el mundo lo conoce, pero bueno, vale la pena subrayarlo. Importante, otra virtud de este sistema es la agilidad. Los tiempos de la subvención ya los conocemos. En el sistema CAE, aunque mi compañero Adri ya a continuación ya os explique un poco más en detalle, pero tengamos en cuenta que desde que finalizamos tenemos toda la documentación de una medida de ahorro y hemos podido recabar, pues tenemos un plazo de unos 2 meses hasta que se materializa el pago. 2 meses, 2 meses y medio, se materializa el pago de la contraprestación. Una herramienta ágil, que era uno de sus objetivos. Y sobre todo, cabe señalar, como decíamos y como comentaba al principio, las ayudas estaban muy enfocadas a industria. Este sistema está enfocado a todos los sectores. Existen fichas para todos los sectores. En el transporte a día de hoy existen 5 fichas y con lo cual se ha vuelto una herramienta también mucho más democrática, donde empresas que por estructura, por capacidad, no se hubiesen planteado incluso asistir a o no eran elegibles para un plan de subvenciones, pues en este caso
esta herramienta se muestra mucho más democrática, accesible y fácil para poder materializar y tener esta ayuda, entre comillas, o rentabilización de un intangible que hasta ahora no tenía valor. No me extiendo mucho más, luego ya habrá turno para las preguntas. Quería hacer un vistazo general y nada, os dejo con Adri para que pueda bajar un poco más a detalle. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, yo soy Adri Álvarez, soy director comercial de Certex Innova. Certex Innova somos una consultora energética especializada en el sector del transporte y la logística y muy focalizados en todo lo que es la tramitación CAE. Entonces, vamos a entrar un poquito en lo que son o lo que es el, digamos, pues todo el proceso de certificación, ¿de acuerdo? Los distintos pasos que hay para poder, pues formalizar la venta de los ahorros, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hay 5 pasos. El primero de todos, evidentemente, pues es implementar o bien localizar la medida de ahorro. En este caso nos ocupa la telemetría. Y básicamente lo que hay que hacer es, por una parte, el análisis, es decir, tenemos que cuantificar cuánto es ese ahorro, ¿de acuerdo? En caso de que ya esté implementada. Por otro lado, tenemos la documentación. Hay una serie de documentación que tenemos que presentar para poder acompañar este expediente. Y, por último, hay que firmar el convenio CAE. El convenio CAE al final, pues no deja de ser un contrato en el que básicamente pues, se estipula quién es el vendedor de este ahorro, quién va a ser el comprador del ahorro y cuáles son las condiciones de esta operación. ¿De acuerdo? El segundo paso, una vez tenemos esto, decimos que una vez con este paquete de documentación y de información, decimos que tenemos el expediente pues, preparado, ¿no? Una vez tenemos este expediente, ¿qué hacemos? Pues lo presentamos a la verificadora. Vamos con el expediente a pasar la verificación. Para que nos hagamos una idea a nivel de concepto, una verificadora, y digo a nivel de concepto porque evidentemente no es así, pero a nivel de concepto dentro del ecosistema CAE, una verificadora nos la tenemos que imaginar un poquito con un rol muy parecido al que sería pues, un notario, ¿no? Al final es una empresa que lo que va a hacer es auditar ese expediente, ¿de acuerdo? Y analizarlo desde el punto de vista tanto técnico como documental para ver que efectivamente cumple con toda la legalidad vigente, ¿de acuerdo? Una vez se hace esa auditoría, se analiza ese expediente y se nos da el ok, se emite en este caso pues un veredicto positivo, ¿de acuerdo? Con lo cual decimos que el expediente ya está verificado, ¿de acuerdo? Nos dan el ok. Con el expediente, una vez verificado, lo presentamos a gestor autonómico. ¿Quién es el gestor autonómico? El gestor autonómico, básicamente, para entendernos un poquito, son los ojos y los oídos del ministerio en cada comunidad autónoma. Eso significa que en cada comunidad autónoma pues tiene su gestor autonómico. ¿Qué va a hacer el gestor autonómico? Bueno, pues básicamente va a hacer un poquito lo mismo que la verificadora, va a analizar ese expediente, ¿de acuerdo? Tanto desde el punto de vista técnico como el documental, pero en este caso lo va a hacer en nombre del ministerio, ¿de acuerdo? Para comprobar que efectivamente pues el expediente cumple con todo, ¿de acuerdo? Una vez el gestor autonómico nos da el ok, se sube ese expediente a ministerio y ministerio tiene 5 días para, dijéramos, si tiene alguna objeción o lo que sea, pues hacerla saber, ¿de acuerdo? Si no, pues quedaría, dijéramos, directamente, pues, queda aprobado y se hace la inscripción de los CAEs. Todo este periodo, ¿cuánto dura más o menos? Pues para que nos hagamos una idea, una vez lo presentamos a verificación, la verificadora viene a necesitar más o menos unos 10 días hábiles, ¿de acuerdo? Para poder completar todo el proceso de verificación. Evidentemente, en muchos casos es inferior, pero bueno, contemos en que de media van a ser unos 10 días hábiles, ¿de acuerdo? La fase de lo que es gestor autonómico son 15 días hábiles. El gestor autonómico tiene como máximo 15 días hábiles para hacer este check al expediente, ¿de acuerdo? Y ministerio tiene 5. ¿De acuerdo? Con lo cual, en la fase de verificación necesitaríamos 10 días hábiles para completarla y entre gestor autonómico y ministerio, que en realidad sería, entre comillas, un poquito la misma etapa, ¿vale? Que serían 15 más 5, son 120 días hábiles, ¿de acuerdo? Una vez ya tenemos el expediente, dijéramos, aprobado, ¿vale? El ministerio tiene 5 días para inscribir los certificados, ¿de acuerdo? En este caso los inscribe, pues, a nombre del comprador, de alguna forma, ¿de acuerdo? Más o menos el tiempo, así de media,
es lo que ha comentado Joaquín, son unos 2 meses y medio, más o menos, ¿eh? En función también un poquito de cómo vaya el expediente y demás, ¿vale? Hay que entender que también dentro de lo que es el proceso de verificación, o sea, dijéramos, de auditoría que va a hacer tanto gestor autonómico como ministerio, si se pasa el día de 20 días hábiles y no hemos recibido ninguna respuesta, de forma automática queda aprobado por silencio administrativo positivo, en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, una vez se aprueba, en este caso, pues nuestro comprador, el sujeto obligado, se pondrá en contacto con nosotros como empresa vendedora de ese ahorro y nos va a pedir que emitamos una factura en régimen de IVA normal, general, por valor de X importe, que ese importe ya lo teníamos previamente estipulado en el convenio CAE, ¿de acuerdo? Y nos va a pedir que pongamos una serie de codificaciones en el cuerpo de la factura que corresponden al expediente, en este caso al expediente CAE, dado que cada CAE tiene, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, esta matrícula o este código de identificación, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, la factura queda totalmente identificada con el expediente CAE, ¿vale? ¿Cuánto se tarda en cobrar? Nosotros ahora mismo pues estamos liquidando a 15 días fecha factura, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde que se hace la emisión de la factura, en unos 15 días se realiza el pago. Aquí hay un tema también que siempre levanta muchas dudas, ¿no? Que es el tema del precio de la TRA 020, ¿de acuerdo? Entonces, sobre este punto me gustaría resaltar 2 temas sobre el tema de los precios de la TRA 020. Por un lado, que la TRA 020 es la ficha más compleja de todas las fichas que hay en el BOE, con lo cual eso significa que la tendencia de los precios de la TRA 020 no sigue una tendencia media del mercado de los CAEs. Va un poquito por libre porque es la ficha más difícil que hay, con lo cual usar como referencia otras fichas del mercado de los CAE es totalmente erróneo. Y después, por otro lado, también comentar que evidentemente, dada la complejidad de la ficha, lo que se acostumbra a hacer también es una valoración bastante a medida de cada uno de los expedientes. Es decir, cada expediente es totalmente distinto a otro y la valoración económica que se hace es totalmente independiente uno de otro, ¿de acuerdo? Con lo cual tampoco nos sirve de mucho comparar el expediente de una empresa con la de otra porque el nivel de complejidad puede variar muchísimo de una a otra, ¿de acuerdo? Vale, pues Valentín, si me pasas un momentito la diapo. Muchas gracias. Bien, ¿qué necesitamos para poder empezar todo esto? Bien, pues lo primero que necesitamos, evidentemente, es tener un sistema de telemetría. Necesitamos conectar nuestros dispositivos, o sea, los dispositivos a nuestros vehículos, ¿de acuerdo? Vía OBD o vía CAN-bus, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, tenemos que contratar un servicio que cumpla con todo lo necesario, todos los requisitos necesarios para poder certificar, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de la tarifa. ¿Por qué? Pues porque necesitamos tener, en este caso, registros de consumo, necesitamos tener acceso a las distancias y necesitamos tener un sistema de alertas que se pueda activar y que cumpla con el requisito, que en este caso la ficha, la piedra angular gira un poquito en torno a esto, ¿no? ¿Cómo funciona la medición? Muy sencillo. Tenemos que tomar medida de 45 registros de estos 3 datos, ¿de acuerdo? Activar las alertas a la conducción. ¿Qué son las alertas a la conducción? Las alertas a la conducción son una serie de alertas que en tiempo real van a avisar al conductor cuando éste esté llevando a cabo una conducción ineficiente. Es decir, cuando haya frenazos, volantazos, acelerones bruscos, etc. ¿De acuerdo? Una serie de conductas, pues, que evidentemente hacen que el consumo aumente, etc. ¿De acuerdo? Una vez tenemos activadas las alertas a la conducción, posteriormente y de forma seguida, es decir, correlativa, sin que haya ningún espacio de tiempo de por medio, empezamos a tomar la segunda etapa de medición, que son otros 45 registros, pero en estas condiciones, con las alertas activadas, ¿de acuerdo? Bien, la diferencia entre ambas es, en este caso, es el ahorro certificable en caso de que exista. No siempre existe, aunque en la mayoría de casos, por bajo que sea, siempre hay algo de ahorro. Bien, dicho esto, siguiente diapo, por favor, Valentín. Bueno, no sé si me ha oído. Ahora, muchas gracias. Vale, bueno, aquí tenemos un poquito a modo de resumen lo que estábamos comentando, ¿vale? Y sobre esta línea me gustaría también añadir
que todos los proyectos nosotros los planteamos siempre llave en mano. ¿Eso qué quiere decir? Que a la empresa de transporte o a la empresa que tiene la flota y que ha implementado la telemetría, nosotros prácticamente no va a tener que hacer nada, porque claro, cuando hablamos de realizar análisis, cuando hablamos de presentar a verificadora, todo esto la empresa realmente no tiene que hacer nada. De todo esto nos encargamos nosotros y el sujeto obligado. Con lo cual, lo único que va a tener que hacer la empresa en este caso, al ser un proyecto llave en mano, obviamente es pues, suministrar o proveernos de una serie de documentos, de la documentación necesaria, pues escrituras de la empresa, etcétera. Pero aparte de esto no tienen que hacer nada más. Nosotros nos ocupamos de la extracción de los datos, de trabajar con los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Así como de la presentación de este expediente en cada uno de los puntos necesarios para que se lleve a cabo, ¿vale? Eso por un lado. Y después, muy importante también, cuando hablamos de implementar telemática o de certificar vía el TRA 020, que necesitamos una telemática, comentar que no todas las telemáticas son elegibles. A día de hoy en el mercado hay muy pocas empresas de telemática que realmente sean elegibles para poder certificar los CAEs, por varios motivos, porque no cumplen con muchos de los requisitos, como pueden ser las alertas o algunas de las muchas certificaciones internacionales que se piden, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, no todas son elegibles. ¿Y qué más? Creo que no me dejo nada. En principio, eso sería un poquito todo. Si tenéis alguna duda referente a esto que hemos estado comentando, podéis escribir en el chat y luego la resolveremos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, Adri y Joaquín. Vale, pues ahora, Miriam, nos cuentas, ¿no? Nos introduces a lo que vamos a ver ahora. Perfecto, pues bueno, vamos a ver casos reales, ¿vale? De cómo ya empresas han podido hacer la gestión del expediente CAE. ¿Vale? Como decía Valentina al inicio, pues nos acompañaba José Luis y Joel de Transfarm, ¿vale? Donde nos van a contar, pues bueno, un poquito cómo ha sido la experiencia, ¿no? Y este trámite. Así que, bueno, comenzamos, Joel, si te parece contigo. Cuéntanos quién eres y quién es Transfarm. Buenos días, mi nombre es Joel, soy el director ejecutivo y administrador de la empresa Transfarm. Nuestra empresa es una empresa que se dedica al transporte de medicamentos y muestras biológicas y trabajamos especialmente con laboratorios, con distribuidoras, etcétera. Y bueno, tenemos una flota compuesta de 140 vehículos ligeros y nada, poco más. Muy bien. Y Joel, ¿cómo conociste la existencia de los CAEs? Pues la conocimos a través de Webfleet, porque iniciamos la telemetría con Webfleet y a través vuestro, pues, nos dijeron, oye, mira, hay esta posibilidad y tal. Y bueno, pues así fue. Muy bien. ¿Y el proceso, cómo nos podrías contar qué fue este proceso? ¿Fue un proceso sencillo? Cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, bueno, fue un proceso, en primer lugar éramos un poco reticentes, ¿no? Yo creo que la gente, cuando le dices lo de los CAEs y, hombre, vas a tener una buena indemnización porque es total, parece como que es como que no te lo crees, ¿no? Pero a medida que vas avanzando, ¿no? Y vas teniendo contacto y te van explicando y cuando ya tuvimos el contacto con Adrià de Certex y lo pusimos todo un poco encima de la mesa, pues vas viendo que todo va cogiendo un color, ¿no? Y hostia, pues igual sí que esto es una realidad, ¿no? Y la verdad que el proceso fue bastante bien. En nuestro caso sí que hubo un pequeño parón por el tema del ministerio, porque hubo unos cambios, pero por el resto todo muy bien. Correcto, si no recuerdo mal, Joel, incluso, bueno, en vuestro caso hubo justo un cambio de ficha, ¿no? En junio y aquí fue donde nos implicó un poco en cuanto a retrasos o cambios, ¿no? En las mediciones. O sea, que esta anotación es importante. Y, Joel, ¿presentaste toda la flota o solo una parte y por qué? Mira, en nuestro caso, en principio sí que la intención era presentar toda la flota, ¿vale? Pero como hubo tantos cambios y aparte teníamos la telemetría con Webfleet que hacía justamente un año que habíamos empezado, solo pudimos valorar a unos 60 vehículos más o menos en este caso. Y sí que es verdad que dejamos un poco aparte, ¿vale? Lo hablamos con Adrià también,
para este año, ¿ves? 2025, ya ir preparando todo el resto, ¿no? Intentar que bueno, pues esos 60 se hicieron en el 25 y los 60 restantes intentar hacerlos este 26 con más calma, con un poco más... también añadir que para nosotros era todo muy nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, este año como ya hemos obtenido los CAEs, ya sabemos cómo van todos los procesos, cómo funcionan todos los pasos, yo creo que para este pues será mucho más ágil y mucho más fácil implementar los 60 que nos faltan. Claro, sí, o sea, por la segunda fase ya, ¿no? Exacto. Muy bien. Y bueno, en cuanto a los importes, ya vemos aquí un poquito la relación de los importes, pero sí que me gustaría preguntarte, Joel, aparte del beneficio, evidentemente, de lo que son los importes de CAES, ¿qué beneficios habéis obtenido gracias al conjunto, ¿no? Tanto de la telemetría como de la medición? Además, recuerdo vuestro caso como algo también concreto e interesante, o sea que si te parece, cuéntanos los beneficios que habéis obtenido. Pues la verdad que, sinceramente, un antes y un después. O sea, nosotros sí que es verdad que crecimos muy, muy rápido y todo esto hizo que tuviéramos que tomar decisiones bueno, pues para intentar ser más sostenibles, para bueno, más rentabilidad, etcétera, ¿no? El hecho de implementar Webfleet a toda nuestra flota, bueno, ha sido un cambio espectacular, tanto en ahorro de carburante como en eficiencia. Bueno, yo casi que me atrevo a decir que hemos ganado en todos los ámbitos, estos que en sostenibilidad, etcétera, etcétera. Incluso las reparaciones, hemos bajado en reparaciones. Bueno, es un control, tienes la sensación de tener un control absoluto de tu propia flota, ¿no? Es que eso creo que es esencial hoy en día y más por un tema de costes que en el transporte pues todo está súper ajustado y nos viene, pues todo esto nos viene muy bien, la verdad. Totalmente. Además, recuerdo yo que en vuestro caso también aplicasteis lo que era, pues bueno, bonificaciones, ¿no? A los propios conductores por tener unas buenas notas de conducción y esto hizo que fuera un cambio totalmente radical desde el inicio, ¿no? Que empezamos a tomar mediciones en el segundo caso, ¿no? Cuando ya habíais aplicado una medida de corrección. Sí, la verdad que sí. La verdad es que buscábamos la fórmula, ¿no? Para que, claro, al final, ¿cómo incentivas que el conductor sea más eficiente, ¿no? Porque, bueno, al final el conductor es conductor y él hace su trabajo y ya está. Y implementamos la fórmula de darles días festivos. O sea, el mejor conductor, a través de la World Cup, tienen unas notas cada uno y pues a ese conductor lo premiamos con días festivos. Esto ha llegado al punto de que incluso entre ellos mismos, el hecho de tener días festivos, hay como un pique colectivo para mejorar, ¿no? Al final es, entre ellos mismos tienen ese pique y al mismo tiempo a nosotros nos beneficia porque pues, es un mejor uso del vehículo, bueno, menos carburante, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí estamos en ese sentido también muy contentos con nuestros conductores. Perfecto. Perfecto, Joel. Pues oye, por último os preguntaría qué consejo le daríais, ¿no? A día de hoy a una empresa que se esté planteando pues optar a solicitar los CAES. Bueno, yo en primer lugar, lo primero que les diría es que si tienen una flota ya relativamente grande de vehículos, ya sea ligeros o pesados, o incluso comerciales, da igual, que lo primero es optar a tener Webfleet porque es esencial. Y luego a partir de ahí ya empezar con los CAEs y ni pensárselo, porque al final es un ingreso que te llega y que es una realidad. O sea, que el que esté discrepando en sí, no, puedo dar fe de que es una realidad. O sea, que vamos, sin duda. Que opten a ellos, ¿no? Perfecto. Pues oye, muchas gracias por contarnos tu experiencia y agradecemos que estés también con nosotros. De nada, a vosotros. Gracias por estar aquí. Chao. Muy bien, pues. pues Compañero Valentín, te doy para contarnos un poco. exacto, ahora nos toca José Luis y a mí. Pues nada, José Luis, con Transnava, empresa de transporte nacional e internacional de aquí de la Tierra, que somos casi vecinos. Pues cuéntanos un poquito quién eres y a qué se dedica Transnava. Sí, buenos días. Mi nombre es José Luis López y soy director financiero de Transnava. Nuestra empresa se dedica al transporte de mercancías por carretera a nivel nacional como internacional. Realizamos cargas completas y grupajes y estamos especializados en transporte de mercancías en general, paquetería y transporte frigorífico. Tenemos una flota de unos 150 vehículos, de los que la mayor parte son
vehículos lona, semimega y frigoríficos. Muy bien. Y en vuestro caso, ¿cómo conocisteis la existencia de los CAEs? ¿Cómo llegó esto a vuestros oídos? Nosotros tuvimos conocimiento de los CAEs a través de diferentes vías. La primera fue a través de un webinar que realizó un proveedor de neumáticos. Fue sobre el mes de marzo del año pasado, del 2025, también a través de nuestro asesor fiscal y, por último, a través de un transportista de la zona, un transportista con el que nosotros colaboramos y nos informó de que él había hecho la solicitud de los CAEs y lo había obtenido. Y la verdad que eso fue lo que realmente a nosotros nos animó, porque pensamos que era una cosa que se podía conseguir. Exacto, que es como decía yo hace un momento, ¿no? Que al principio es una fantasía, pero luego cuando empiezas a ver que es real, ya te tiras a por ello. Y es por lo que estamos haciendo este webinar también, para que otras empresas como la vuestra vean que esto está funcionando y se está obteniendo ese beneficio. Y también para la siguiente pregunta, ¿no? Para aclarar un poquito eso. ¿Cómo fue para vosotros el proceso? ¿Fue complicado? ¿Fue sencillo? Cuéntanos. El proceso en fin no fue muy complejo. Tardamos unos 4 meses aproximadamente y fue porque cuando iniciamos a recabar la información, realmente nos cambiaron las normas a través del Ministerio. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Webflip para ver si a través de su programa cubrían las necesidades técnicas para obtener la información necesaria. Nos dijeron que conocían de la existencia de los CAEs, pero no tenían el sistema preparado. Pero sí que es cierto que a las pocas semanas nos avisaron y nos dijeron, ya lo tenemos preparado y es totalmente operativo. Sí. Nosotros desde hace... No, continúa, ¿Sí? perdón. Nosotros desde hace tiempo analizamos los consumos de combustible y los estilos de conducción de los conductores. Establecemos unos rankings y marcamos unas reglas y unas pautas y comprobamos si a través de los estilos de conducción se disparan como unas alertas o unas alarmas para ponernos en contacto con los conductores para informarles de que no están realizando una conducción pues, eficiente y responsable. Claro. Gracias a eso, y me cojo la chuleta, pudimos demostrar un ahorro medio de 1,58 litros a los 100, pasando de un consumo medio anterior a las alertas de 27,13 litros a los 100 a un consumo medio posterior después de las alertas de 25,55, lo que implica, como he dicho, un ahorro de 1,58 litros a los 100, que equivale a un promedio de 1.020 litros de combustible por vehículo y año. Es una cantidad bastante importante. Eso al año, por los 61 vehículos auditados, salen los 61.000 litros. Es un montón. Vehículos que tuvimos el certificado. Se tuvo que aportar, además, también una serie de documentación, como fue el contrato con Webflip, las facturas con Webflip, una información también de la sociedad. Y todo esto fue de la mano de Certex. Gracias a ellos, pues la comunicación fue ágil y fluida. Ellos se encargaron de darnos un informe preliminar, aportar la documentación para que la certificaran, obtener el resultado definitivo por parte del MITECO y posteriormente emitimos la factura y en unos 15 días aproximadamente obtuvimos el cobro de los CAEs. Eso fue todo el periplo. También tengo que decir que quizás que fuimos una de las primeras empresas. Según me consta, fuimos la segunda empresa en obtener los CAEs a través de Webflip. Y al principio, pues todo es un poco más complejo, pero ahora entiendo que la cosa será mucho más fluida y ágil. Claro, una vez que se ha abierto el camino, ya es mucho más fluido para todos. Sí. Pues bien, lo que quería comentar antes era que en Webflip, o sea, aquí ya por hablar un poco de Webflip, porque esto no lo hemos comentado en realidad en el webinar, pero en Webflip
no es que no tuviésemos el sistema preparado, sí que estaba preparado desde antes ya, porque, a ver, somos, si no la plataforma telemática más avanzada, de las mejores. Lo que tuvimos que hacer, por eso hubo ese tiempo de 2-3 semanas, fue demostrar a los organismos pertinentes que sí que dábamos todos esos datos que eran necesarios para cumplir con la ficha TRA 020. Y eso fue lo que llevó ese tiempo. Pero vamos, que preparados ahí siempre estábamos. De todas formas, que también fue un tiempo mínimo, o sea que nada, claro. Muy contento y sin ningún problema. Exacto. Muy bien, pues me alegra que nos digas todo esto en realidad. A ver, y la siguiente pregunta, bueno, más o menos ya se ve aquí en la diapositiva, pero ¿presentasteis los resultados de la flota completa o solo de una parte? Hicimos el estudio de la flota completa, pero solamente pudimos certificar 61 vehículos. Y el motivo es porque a través del Ministerio pues tienen unas reglas estrictas y hay ciertos vehículos pues que no las cumplían. ¿Por qué? Porque algunos vehículos no tenían los registros suficientes durante un periodo de tiempo, bien porque eran vehículos nuevos, de nueva adquisición, o simplemente porque otros vehículos no se había podido demostrar un ahorro de combustible. Claro. También tenemos previsto el resto de la flota que no pudimos certificar el año anterior, hacer la presentación durante el primer semestre de este año. O sea que aún va a llegar más de lo que estamos mostrando aquí en la diapositiva, lógicamente. Entiendo que sí. Claro. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte, oye, pues, que no pudimos certificar durante el año anterior. Muy bien, muy bien. Oye, pues bueno, ahí hablando ya de beneficios, hemos dicho mucho la parte de ahorro de combustible. Aquí vemos que se han ganado unos 50.000 euros, habéis obtenido 50.000 euros, pero aparte de este beneficio monetario, ¿qué otros beneficios dirías que habéis obtenido con este Aparte, proceso? evidentemente, de la venta de los CAEs, que Claro. hemos obtenido los 50.000 euros, pues hemos tenido también una disminución en el consumo de combustible, que todo eso es una minoración del coste de los gastos de la sociedad. En la cuenta de resultados de Trasnava, la partida del combustible en ranking es la segunda más importante, después del coste social, de los sueldos y salarios. Por lo tanto, cualquier disminución de combustible repercute directamente en los beneficios de la sociedad. O sea que la partida ha sido doble. Por una parte, la venta de los CAEs y por otra, la disminución del coste del combustible. Claro. Además, podríamos decir que esto, aparte de estos beneficios que comentas, no es algo de solamente ahora, sino que ha habido como un aprendizaje para los conductores, por ejemplo, y para toda la gente que está alrededor de la flota, que sirve para el futuro también, ¿no? O sea, se habrán aplicado unas nuevas buenas prácticas que ayudan a seguir ahorrando ese dinero a la empresa, o sea, lo cual está bastante bien. Vale, pues ya por último, pues ¿qué consejo le darías a la gente que nos está viendo que se está planteando solicitar los CAE? Mi consejo es que se informen y se asesoren, y la iniciativa de este webinar yo la veo muy importante para dar a conocer los CAEs. Además, que no es una cosa, que esto no es una utopía, es una realidad. Claro. Deben tener un proveedor de telemetría que permita extraer este tipo de información. También ir de la mano de un consultor que tenga experiencia y además directamente que animo porque el beneficio es que es múltiple por la venta de los CAEs, que se ha tenido una recompensa económica por la disminución del consumo de combustible y además también, no menos importante, por contribuir con el medio ambiente, porque de esta manera nos hace también ser más responsables y sostenibles. Cierto, que eso siempre parece que queda en segundo lugar, pero es importante. Sí, claro. Mi experiencia ha sido positiva y he quedado muy, muy contento. Animo a todo el mundo a que lo intenten. Muy bien. Pues oye, José Luis, muchas gracias. Un placer tenerte aquí y hablar contigo. También muchas gracias a Joel. Y ahora creo que vamos bien de tiempo, Miriam. Tenemos 15 minutos, nos queda de webinar. Vamos a ver un poquito la parte de Webflix, que va a ser muy ligera, y ya pasamos a la parte de preguntas. Perfecto.
Pues bueno, básicamente un poquito recalcando, ¿no?, la parte que comentaba pues tanto Adrián, Joaquín como Joel y José Luis. Al final necesitamos de una telemetría certificada para poder demostrar los ahorros. Este es un punto importante, como comentábamos, ¿no?, o como comentaba José Luis, no todas las empresas están certificadas a día de hoy por el Ministerio, no son productos elegibles para poder presentar estos certificados, ¿vale? Desde Webfleet sí lo estamos, como podéis ver, tras las experiencias de nuestros clientes, y para ello, ¿qué necesitamos? Aquí vamos a la parte más importante. O sea, todo esto, para poder optar a la gestión del expediente CAE, necesitamos poder conectar lo que sería, como nos decía Adrián, un dispositivo a Canvas o a OBD, medir y después tomar medidas de ahorro, ¿vale? Estas medidas de ahorro son las que nos van a dar precisamente esa posibilidad de hacer la gestión del expediente CAE. En la siguiente diapositiva veremos las diferentes opciones que tenemos. O sea, desde Webfleet os ofrecemos muchas soluciones para poder tener este control y esta medida de ahorro, pero hoy nos vamos a centrar en la que comentábamos precisamente, que es la gestión de OptiDrive, ¿vale? Esta es una herramienta que ofrecemos, como comentaba también Joel antes, ¿vale? Esta herramienta nos permite poder tomar medidas de una medición anterior a poner esta herramienta, como veis aquí, pues consumo de combustible, tiempo de ralentí, conducciones bruscas. Este es un caso de uso real de un cliente antes de implantar la medida y después de implantarla, con lo cual, como podéis ver, el cambio es significativo y esto realmente pues aplica a lo que es la medida en sí del propio ahorro. No solo esto, no solo vamos a poder ver desde la propia plataforma a través del gestor de flota, sino que aquí entraría pues la parte que, si quieres, Valentín, esta te la dejo. Exacto, hemos visto en las diapositivas anteriores lo que vería el gestor de la flota, lo que vemos desde la oficina. No solo son esas barritas, los que utilizáis Webfleet sabéis que toda esa información está en informes, está en reportes, se puede procesar de muchas maneras, pero luego también es importante, y lo hemos comentado varias veces durante el webinar, incluso Joel ha dicho el nombre, ha dicho WorkUp, es importante que el conductor tenga esta aplicación de Webfleet en su móvil, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí el conductor va a obtener, como veis aquí primero, su puntuación de OptiDrive, su ranking de OptiDrive. El ranking se puede anonimizar si por políticas de privacidad se podría anonimizar, y el conductor va a obtener también información sobre los eventos de conducción, o sea, la retroalimentación, ese feedback de, oye, que has dado un giro brusco, que has dado un frenazo, que tienes que levantar el pie del acelerador ahora porque vas a llegar perfectamente a esa intersección, y aconseja al conductor en esa mejora, ¿no? Y al final, pues eso, entre Webfleet y WorkUp cumplimos con todo lo que sería la ficha trasero 20 y es lo que va a permitir a todos pues, obtener esos CAI y obtener ese beneficio. Normalmente aquí nos gusta, los que habéis visto otros webinars, nos gusta pues compartir la pantalla, enseñar una demo y enseñar de lo que estamos hablando. Pero en este caso, y para ahorrar tiempo, que nos quedan 12 minutos, no lo vamos a hacer. Pero os invitamos a que conectéis con nuestros webinars anteriores. Aquí tenéis el QR o www.webfleet.com/webinars, ¿vale? Y ahí podéis ver webinars anteriores donde hablamos de OptiDrive, donde hablamos de WorkUp y donde hablamos de Webfleet, y podéis obtener todo ese detalle. Pero igualmente sentíos libres de contactar con nosotros, que luego veréis el número de contacto, con vuestro comercial, y os informaremos al respecto. Y nada, llegamos ya casi al final. Tenemos otra encuesta para haceros, que la voy a lanzar ya, y es, ahora que habéis visto de qué va el tema de los CAEs, aquellos que lo tenéis menos claro, ¿os interesaría tramitar los CAE a día de ahora? Pues aquí tenéis 4 opciones. No sabemos si nos interesa, queremos solicitarlos, estamos en trámites, o no creemos que los CAE nos puedan interesar ahora mismo. Y voy dejando ahí unos segundos. Ya vamos obteniendo respuestas variadas. Damos 15 segunditos más. Vale, pues voy a finalizar la encuesta y muestro los resultados que deberían de estar apareciendo en pantalla. Pues mira, está la cosa también un poco igualada, ¿no? En plan, casi 33% no sabe si les interesa todavía,
sentido libre de hacernos preguntas y de contactar con nosotros para tenerlo bien claro. La mayoría lo quiere solicitar y hay una gran parte de asistentes que ya lo están tramitando. Y bueno, un pequeño porcentaje no creen que les pueda interesar. Os animamos a contactar con nosotros para aclarar esas dudas que tengáis y a ver si al final pues, os puede interesar, porque es un beneficio que estáis obteniendo. Muy bien. No sé, Miriam, igual le paso muy rápido. Si tú querías decir algo, perdón, adelante. Bueno, añadir también justo esta parte que nos comentaban que no saben si les interesan, también les invito a que puedan participar en el chat, en las preguntas, ¿vale? Donde podamos resolver realmente si les puede interesar o no, con lo cual ahí tenemos esa parte también. Exacto. Y para seguir aclarando dudas, estamos pensando en hacer una especie de roadshow, le hemos llamado, pero sería como lo que acabamos de hacer, pero presencial, ¿vale? Y aquí os pongo este QR o la URL de www.webflip.com/roadshows, donde podéis entrar y habrá una encuesta donde nos podéis decir en qué ciudad os gustaría que fuésemos a hacer esto mismo, pero en detalle y aclarar dudas cara a cara. Conectaos ahí y nos contáis si os interesaría verlo en vivo, esta parte que hemos hecho. Y nada, ya llegamos al final. Invito a todos los el resto de ponentes, a Joel, Adrià, Joaquín, José Luis, que pongáis las cámaras de vuelta, ya os podéis volver a conectar. Y llegamos a la tanda de preguntas, que tenemos algunas preguntitas ya por aquí. Hay unas cuantas. Te dejo a ti, Miriam. Sí, perfecto. Estaba justo revisando ahora que veo que el chat estaba animado. Mira, por aquí vamos a empezar, si os parece, con una primera pregunta que nos dicen: hola, no entiendo muy bien cómo se consigue el consumo anterior de cada vehículo, ¿lo recoge el propio sistema de telemetría o hay que aportar datos del odómetro? Adrià, si te parece, esta creo que será para ti. Vale. Sí, realmente el consumo se obtiene gracias a la telemetría. Nosotros nos conectamos directamente a la plataforma de Webflip para obtener los datos y se obtiene vía telemetría. O sea, que fuera de lo que es Webflip no es necesario hacer nada de especial para poder obtener los consumos, porque el propio servicio de Webflip ya es una cosa que ya ofrece. Con lo cual, perfecto. Yo con lo cual, para aclarar un poco si se necesita, o sea, la pregunta entendía que era cómo se consigue el consumo anterior. Entiendo que el consumo anterior es una vez que implantemos la telemetría, aquí se hace una medición, sí, claro. Como bien decíais, se pone la work cap, en este caso, la medida de ahorro y se vuelve a tomar de nuevo esa medición. Perfecto. Bien, pues dame un segundito que voy revisando el resto de preguntas. Vamos a ver por aquí. Nos preguntan, ¿qué tipo de empresas pueden solicitarlo? Joaquín, por ejemplo, para ti. Vamos a ir repartiendo. Sí, no, y me parece correcto. Cualquier tipo de empresa. Es decir, cualquier tipo de actividad de los sectores que a día de hoy son todos. Estamos hablando de agro, transporte, residencial, industrial. Por el mero hecho de tener una actividad y fomentar dentro de su propia estructura y proceso medidas de ahorro energético, pueden ser y son propietarias de este ahorro, de este intangible que se transfiere, con lo cual cualquier empresa que tenga, en este caso, que implante una telemetría, puede ser objeto y elegible, pasando los controles que hay que hacer, evidentemente, de ser propietaria y, por lo tanto, rentabilizar este intangible. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a ver la siguiente. Nos preguntan, creo que esta se ha comentado antes, pero es interesante que salga, con lo cual vamos a resolverla. ¿Por qué no se certifica el 100% de la flota ya de inicio? Adrià, esta creo que es totalmente tuya. Bueno, como bien han comentado también aquí Joel y José Luis, el motivo principal por el que no se certifica el 100% de la flota de un inicio es por dos motivos principalmente. El primero es porque, evidentemente, durante un mismo periodo de tiempo es imposible que el 100% de una flota genere ahorro a la vez. Es decir, por una cuestión de cargas, de rutas y demás, pues normalmente siempre hay distintos, de los consumos, pues no coinciden en un ahorro todos a la vez. Y después hay otro gran bloque de motivos que afecta,
que en este caso son motivos que nosotros llamamos motivos de DGT, que básicamente hay, pues, por ejemplo, vehículos que en un momento dado hayan estado dado de baja o que hayan pasado cierto tiempo sin estar con el seguro vigente, o si se les ha pasado la ITV, por ejemplo, ¿no? Ya han pasado también unos días con la ITV caducada. Hay una serie de puntos en concreto en los que no nos permiten certificar estos vehículos, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí también hay un porcentaje que se nos cae durante el proceso y que evidentemente pues, no se puede certificar, ¿de acuerdo? Y esos motivos principalmente son los dos por los cuales no se certifica al 100% de una flota de una vez. Aunque evidentemente se haga el análisis completo de la flota entera, pues no se puede certificar el 100% de una vez. Perfecto. Muy bien, pues vamos a seguir. Si os parece, por aquí nos preguntaban, ¿hay un mínimo de vehículos a auditar para poder tramitar los CAEs? Aquí la vamos a repartir. Venga, Joaquín, la vamos a dejar a ti. El expediente mínimo de ahorro que el Ministerio, digamos, interpreta que es elegible para tramitar es un expediente que genera un ahorro de unos 30 megavatios hora. Ese es el mínimo de ahorro y, por lo tanto, la flota tiene que ser capaz de ahorrar esa energía o más. Entonces, es un límite realmente bastante bajo. Hemos hecho expedientes, y Adri lo sabe, con flotas con 3 vehículos pesados, por ejemplo. Con lo cual, realmente no es algo, en este caso este mínimo afecta a otro tipo de sectores, pero en el transporte es tan bajo que realmente no resulta un elemento limitante en la mayoría de casos. Perfecto. Perfecto, pues vamos, que nos quedan todavía 3 minutitos. Comentaros que posiblemente no nos dé tiempo de responder todas las preguntas por la cantidad de preguntas que hay, pero no os preocupéis porque tendremos después de manera individual, os contestaremos a todos, quedarán todas las preguntas resueltas. Vamos a intentar adelantar, así que por aquí tenemos otra que nos dicen, ¿tengo que pagar algún coste adicional? Vale, yo creo que esta, por liberaros, Adrià y Joaquín, esta la podemos responder desde Webfleet. La respuesta sería no. Desde Webfleet, dentro de nuestra propuesta, incluimos lo que es el servicio de la gestión del trámite del expediente CAE. ¿Vale? No tendréis que pagar ningún coste adicional ni al principio, ni durante el trámite, ni al finalizar. Tanto Joel como José Luis podrán dar también su veredicto en esto y darnos su punto de vista referente a que esto es así. Con lo cual, en este sentido, la respuesta sería no. Perfecto, pasamos a ver. Bien, por aquí tenemos otra que nos dicen, si he instalado los sistemas de telemetría en distintas comunidades autónomas, ¿tengo que tramitar varios expedientes? Esta es interesante. Esta me la pido. Sí, venga. El expediente se presenta en aquella comunidad donde la empresa, independientemente de donde tenga sus bases, tenga su dirección fiscal. Por ejemplo, pues si tengo mi oficina y mi sede social en Castilla-La Mancha, pues el expediente se presentará en esa comunidad independientemente de dónde estén las bases o las rutas que hagan esos camiones. Esa es la regla que se aplica en medidas de ahorro de transporte, con lo cual queda todo agrupado. Lo importante es eso, que estén todas bajo un mismo paraguas, ¿de acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias, Joaquín. Vale, pues seguimos por aquí. Nos preguntan, bueno, estas son dos preguntas en una. ¿Ha habido algún cambio de fichas, como comentabais en el pasado? ¿Y se prevé algún cambio en los próximos meses? Pues, Joaquín, Me la pido. Toda Me la pido también. Esta costumbre de robarme la cartera muy mal, ¿eh? Pero bueno. El cambio de ficha más bien fue en su momento también un cambio de criterio, que son criterios técnicos que el Ministerio es extra norma, extra publicación al BOE, pues decide particularizar, son elementos de detalle, y el cambio fue exactamente que el kilometraje computable sea todo aquel dentro del territorio nacional, efectuado dentro del territorio nacional.
discriminando los trayectos internacionales. Entonces, fundamentalmente, y esto también lo permite la telemetría, en el momento en el que cruza la frontera, ese punto está completamente trazado dentro de los registros que toma la telemetría, con lo cual era muy sencillo poder discriminar el kilometraje nacional del internacional. Con lo cual, el camión simplemente, en lugar de poder computar todos los trayectos o la totalidad del trayecto, pues computaba pues hasta la frontera y todo lo que recorriera dentro del ámbito nacional. Y ese fue el cambio que se dio en su momento y que obligó a reajustar un poco cómo se preparaba el cálculo, y de ahí un poco lo que comentaba Joel, José Luis. Entonces, ¿se prevén nuevos cambios? Bueno, el sistema CAE, por su novedad, aunque ya lleva 2 años rodando, es nuevo y por lo tanto está sujeto a revisión mucho más, o de manera mucho más exhaustiva que cualquier otra norma que lleve muchos años en rodaje. Entonces, la recomendación hasta ahora ha sido no es intentar especular con el ahorro, sino, si se ha detectado la oportunidad, intentar tramitarla, porque realmente no tenemos visibilidad sobre qué cambios y cómo van a afectar. Pueden ser a positivo o pueden ser en negativo, como el tema de los kilometrajes, ¿no?, que comentabas un momento. Entonces, la recomendación es, si se ha detectado y se tiene la voluntad, hacerlo, y bueno, y los cambios ya vendrán cuando tengan que venir. Eso ya no depende de ninguno de los que estamos aquí. Perfecto. Muy bien. Hemos llegado al límite ya de tiempo, nos hemos pasado un minuto. No sé si, Miriam, hacemos una pregunta más y cerramos. Perfecto, sí, vamos a intentar resolver una última pregunta, y si queréis resolvemos, y el resto de preguntas, lo dicho, las resolveremos de manera individual, no os preocupéis que no las haremos sin contestar. Bien, por aquí nos preguntan, creo que es interesante porque aún ni que lo habéis explicado, puede ser que haya quedado alguna duda, ¿cuánto tiempo se tiene que analizar los consumos antes y después? Adri, te la dejamos a ti. Sí. Esta me la dejáis a mí. Muchísimas Venga, gracias. Sí. Vale, los 2 periodos de análisis son exactamente iguales, tienen que ser correlativos en el sentido que tienen que ser seguidos, no pueden haber espacios, son 45 registros y 45 registros, ¿vale? No se puede dejar espacio, etcétera, ¿de acuerdo? Entre estos 45 registros hay empresas que tardan más o hay empresas que tardan menos, ¿de acuerdo? En tener, digamos, los 90 registros entre todos. Perfecto, pues con esto, Valentín, creo que aún y que nos hemos pasado unos minutillos, creo que vale la pena. Vale la pena, sí. Hasta aquí llegamos el turno de preguntas. Sí. Muy bien, pues lo que hemos dicho varias veces, no os preocupéis, que el resto de preguntas se van a responder individualmente, os llegará seguramente un contacto por correo o por teléfono. Y nada, simplemente despedirnos. Muchas gracias a los ponentes, Adrià, Joaquín, José Luis, Joel y Miriam también, por supuesto, por habernos acompañado. Y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en el próximo webinar el mes que viene, que va a ser de seguridad. Importante, a los asistentes os va a llegar una encuesta ahora, que es muy importante que le peguéis un vistazo y rellenéis para darnos feedback y nos contéis qué os ha parecido y en qué podríamos mejorar. Así que nada, eso. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, buenos días. Buenos días. Adiós, gracias.